Hoy nos visita en Emprendedores Argentinos una mujer que no se conformó con seguir el camino trazado. Es abogada, máster en finanzas, tiene un máster en finanzas, es escritora, pero por sobre todo una rebelde con causa en el mundo del empoderamiento femenino y las finanzas. Fundó y dirigió el Centro de Desarrollo Económico de la Mujer en Argentina y desde su espacio, Mujeres Poder, inspira a miles a tomar las riendas de su vida, ni más ni menos que económica. Autora de libros que los tenemos acá, Saltar por Nosotras y Dueña de tu Dinero, es una voz realmente muy potente que desafía todo lo que son estructuras y nos invita a repensar el vínculo de las mujeres con el dinero y el liderazgo. Con ustedes les pido un fuerte aplauso para la señora Elena Estrada. Hola Ele, ¿cómo andás? Hola, muy bien, qué linda introducción, gracias. Bueno, no decimos ni más ni menos que la verdad. Bueno, es lindo igual esto de rebelde con causa, me gusta, lo voy a adoptar. De todas formas, si te pregunto quién es Elena Estrada, ¿qué me respondes? Mira, en mi Instagram lo pongo, es un lugar de mujeres en búsqueda y esa frase en latín que se llama sapere aude, que es anímate a saber. Y me identifico con eso, una mujer en búsqueda, creo que es un buen resumen. Cuando hablabas, perdón, de esto que decías, de la frase introductoria, de saber, uno me parece de los grandes desafíos que has mencionado en entrevistas, y me parece que es una de las temáticas que tocas, tiene que ver con cómo reenfocar por ahí la perspectiva que tienen muchas mujeres y el vínculo que tienen con las finanzas. Digo, hay como una cosa de, bueno, cómo están formadas o qué es lo que absorbieron y cómo eso se reconfigura para un futuro. Y sí, pensá que en la historia de la humanidad, las mujeres no teníamos contacto con el dinero ni lo económico hasta muchísimo más tarde, ¿no? Recién en Argentina, en 1926, las mujeres tenemos los mismos derechos civiles. Eso quiere decir que hasta ese entonces, no pasaron 100 años, éramos consideradas incapaces, como los niños o los locos, ¿no? Que se considera que no tienen suficiente capacidad intelectual para decir qué es lo mejor para ellas mismas. Dentro de esta concepción es que no solamente no podíamos votar, tampoco podíamos ser propietarias, tampoco podíamos tener empleados, un montón de cosas que sí nos dejaban hacerla era con la autorización del padre o del marido. Entonces es razonable que tenemos menos historia, menos narrativa también sobre cómo negociar, cómo manejar la plata, porque nunca lo hemos hecho. Es muy reciente, yo siempre digo en mi último libro, El viaje de la heroína, que nuestro Big Bang, entre comillas, fue hace 200 años el de las mujeres, con suerte, en realidad más 100 años, ¿no? Que podemos estar en el mundo externo. Entonces empieza una tradición de la mujer en el mundo laboral, ocupando cargos, pudiendo hacerlo, teniendo libertad de moverse, teniendo autoridad por sobre sus hijos. Muchas veces, se dice, pero la mujer tenía en la historia potestad sobre los niños, y es mentira. En la Argentina, recién en 1985, es que se necesitó la firma de la madre para que el padre solo hasta ese entonces podía decidir dónde vivían los chicos, a qué colegio iban, si había que operarlos o no, y todo lo referente que realmente importa sobre los hijos era pura y exclusivamente de los hombres. Elena, más allá de esto que decís, ¿hubo en tu vida algún momento bisagra, algo que te haya pasado que a raíz de lo que te haya hecho decidir enfocarte en el empoderamiento de las mujeres? Qué buena pregunta. Siempre me interesó, siempre me gustó trabajar con mujeres. Creo que tuve la enorme fortuna de tener padres que nos incentivaban, sobre todo a buscar nuestro propio camino, ¿no? Tienen ambos personalidades muy definidas y nos animaban a probar cosas, a salir del cascarón, no penalizaban el error, creo que eso fue un gran aprendizaje, nos daban alas y nos permitían equivocarnos, y creo que eso, me abrió el camino a vivir la feminidad desde otro lugar. Me acuerdo cuando era muy chica, te estoy diciendo a los 14, por ejemplo, me llamó un amigo para hacer una publicidad, no sé, de shampoo, cualquier cosa, ¿no? Y entonces estaban cenando en la mesa familiar y yo volví feliz, inflada, como un pavo real. Me convocaron para un aviso, para una publicidad en la tele, que era todo antes, ¿no? Y entonces mi papá
no me dijo no, me dijo, mira, vas a ir ahí, te van a decir que sos linda, te van a vestir, te van a maquillar, te vas a sentir como el centro del universo y te va a gustar. Y ese puede ser un potencial camino para vos, pero va a ser corto. Tenés mucho más para dar, tenés una cabeza y buen criterio. Fíjate que una cosa no te tapone la otra. No me dijo que no, que para mí fue un gran acierto. Y la verdad es que me bajé y creo que estar agradecida a esa observación y decidir más en frío, ¿no? Y eso también creo que fue una marca y un punto, me lo acuerdo mucho esta anécdota, así que creo que fue relevante a mi propia relación con qué es ser mujer. Sí, te daba la autoridad para que vos puedas decidir, ¿no? Sí, y no anclarme en la, entre comillas, fácil belleza. Es un atributo, existe, es lindo, está bueno, ¿no? Todos usamos nuestra propia belleza y nuestro cuerpo y está muy bien, pero que no sea tu principal capital si es que no lo decidís en frío, que no sea por casualidad, sino que hay otros capitales, tu propia emocionalidad, tu inteligencia, tu coherencia, en donde apoyarte y que es una inversión posiblemente con más largo plazo. Más largo plazo. Y con más rédito, sin duda. Elena, fundaste y dirigiste el Centro de Desarrollo Económico de la Mujer en Argentina. ¿Cómo fue meterte en la política pública desde una mirada de género y economía? Bueno, tuve mucha suerte porque yo llevé ese proyecto, miré mucho el gobierno y qué lugares había respecto a las mujeres y yo veía que todo lo que tenía que ver con mujeres estaba en el Ministerio de Desarrollo Social, que está muy bien. Porque es cierto que las mayores vulnerabilidades de las mujeres ocurren cuando tienen una situación de pobreza y que tiene un montón de problemas asociados. Y está bien que esté en desarrollo social. Pero yo decía, hay una porción de la demografía, de la población, de mujeres, que no están en una situación de vulnerabilidad económica y así todo, desde el punto de vista más estrictamente macroeconómico, están a pérdida, entre comillas, de vuelta en Argentina, porque son mujeres que están capacitadas, tienen una carrera universitaria y por alguna razón no están activas en el mundo económico, sino que están en sus casas. Entonces propuse llevar este centro que mirara específicamente eso para una población de mujeres de vuelta que no estuvieran en vulnerabilidad, como un problema de cómo podemos hacer crecer el Producto Bruto Interno, ¿no? Si estas mujeres estuvieran trabajando y activas, bueno, para la Argentina hay estudios que dicen que crecería el 11% el PBI en el caso de que ellas activaran esa potencia como trabajadoras. Y bueno, y así lo encaré, fue una dirección muy chiquitita, sin presupuesto alguno, decía ¿no? Así que sí. Yo dije, no importa, voy a pedir pulmón, plata. A pulmón. Sí, a pulmón y a caradurez sobre todo, ¿no? Y cuando uno está convencido y pide, te dan la vida. Esa es mi experiencia. Así que bueno, trabajé mucho en finanzas con perspectiva de género, con bancos privados y públicos. También hice el primer encuentro nacional sobre violencia económica y patrimonial, que es tan importante y de lo que se habla tan poco. Así que bueno, fueron, yo siempre digo, el hito de mi vida laboral. No sé qué me espera a futuro, pero ese fue y será siempre servir a la patria. No hay nada superior. Contabas este paso por lo que es la política pública o el Estado, si querés. ¿Qué tipo de obstáculos? Sabemos que el Estado en un montón de aspectos tiene un montón bueno, la burocracia en general, pero no solamente la burocracia por ahí propia del Estado, sino, si querés llamarlo machista, digamos, que por ahí no le cae tan simpático el empoderamiento de las mujeres. ¿Con qué cosas te encontraste por ahí, quizás adentro del Estado o mismo también a nivel de empresas cuando ibas a proponer estas ideas? Mira, la primera barrera fue la personal. Me acuerdo un primer encuentro que fui, no sé, que era público, y yo hablé como muy suelta, ¿no? Como soy yo, no sé, con naturalidad. Y cuando iba en el auto a la vuelta, iba pensando, uy, esto quizás no quedó bien. Ay, no. Y me di cuenta que cuando yo hablaba, no estaba hablando como yo, Elena, que a nadie le importaba quién yo fuese, sino como funcionaria pública. Me cayó una ficha grande y dije, y en el off the record, que no existe, también. Yo tengo una responsabilidad y no, mi opinión es relevante hasta cierto punto. Cuando estás en la función pública, sos parte de un grupo
y no siempre todo lo que se hace estás de acuerdo ni te gusta, pero la cohesión es más importante que tu opinión, ¿no? Y tenés que saber muy bien dónde y qué decir. Entonces, para yo recordarme que estaba hablando en función al cargo que tenía y no yo como persona, tuve el hábito de usar siempre una escarapela cuando hablaba en público. Y era para mí... Para autorrecordarse, claro, para autorrecordarse. Autorrecordarme, sí, era como... Espectacular. Y después me gustó, ¿no? Pero andaba y tengo como una especie de colección, por eso te digo que tengo como una nostalgia porque es tan lindo servir al país. Pero bueno, esa fue la primera limitación. Y después, la otra, que es esto que te acabo de decir, es verticalista el sistema y así tiene que ser. Yo lo entiendo que así tiene que ser, pero te corta las alas en la creatividad, que es terrible. Hoy por hoy, que casi estoy 100% dedicada a cosas creativas, lo padecí. Pero bueno, son esas las reglas. La otra que es dolorosa es que la gratitud en la política no existe. Siempre cuando he como mentoreado a muchas mujeres que se quisieron y se metieron en política, y siempre les digo, nadie te va a venir a decir gracias y en el instante que dejes de ser útil o funcional al proyecto, vas a ser corrida de lado. Y nadie te va a decir gracias por lo que hiciste. Así que tené muy, muy claro y escribirlo en un papel por qué estás acá. Y recordátelo. Wow. Elena, y tu trayectoria en el mundo financiero, en tu trayectoria, ¿sentiste en algún momento que tu voz era subestimada por ser mujer? A mí me gusta hacer esa pregunta al revés, porque creo que a las mujeres nos cuesta identificar eso. Pero sí me gusta hacer el ejercicio. Si yo hubiese sido varón, ¿habría llegado más alto? Y creo que sí. ¿No? Con las mismas habilidades y preparaciones, creo que sí. Ahora, ¿dónde están esos techos de cristal? No por nada se les dice de cristal. Es porque son transparentes. Para nosotras también. Pero si tengo que ver el resultado y como acompañé a muchas mujeres en política, lo puedo ver. Y he visto a varones que bajo mi punto de vista tenían menos mérito, si querés, a determinados cargos, no porque, digamos, no los tuvieran, pero que había mujeres más preparadas y proporcionalmente llegaban y llegan menos. Y no lo puedo justificar por el caso de uno a uno, sino que hay algo estructural. Y en política creo que es bastante claro. En tu libro, Elena, Dueña de tu dinero, hablas, bueno, de la relación de las mujeres con las finanzas. ¿Por qué crees que justamente se nos ha alejado tanto de ese ámbito a las mujeres? Bueno, primero por el histórico que te digo, y después es como una autoprofecía cumplida, ¿no? Las mujeres tenemos menos educación financiera, los padres nos educan menos a las mujeres que a los hijos varones en esas cosas. Pensá que desde la Edad Media el carpintero, ¿a quién le enseñaba cómo hacer carpintería? Al hombre. ¿Cómo negociar? Al hombre. ¿Quién heredaba la carpintería? El hijo. Y el apellido también. Las mujeres no habíamos aprendido ni de carpintería, ni heredábamos el apellido, ni el negocio, ni nada. Y no tenías apellido propio. Finalmente era de tu padre y después el apellido de tu marido, ¿no? Y creo que los papás y las mamás se preocupan más por el destino económico de los varones, los preparan más porque tenemos metido que un hombre, un chico va a tener que finalmente poder sostener a una familia. Y que la mujer puede, entre comillas, zafarla según con quién se case. Y eso todavía está muy inculcado. Entonces, por eso, hoy por hoy, cualquier familia que veas va a gastar un montón en lo que es la estética de la nena y más en clases privadas y particulares de matemáticas si al chico le va mal que si fuera el caso de ellas. ¿Cómo estás hablando esto de, digamos, la mirada, si querés, cómo se cruza lo histórico con lo político muchas veces? ¿Cómo ves el presente que tiene hoy el rol de la mujer? O sea, si miramos para atrás los últimos 10 años, si querés, como pasaron bastantes cosas, digamos, lo que pasó en su momento con el aborto. Ahora hay un momento, parece que político también, que casi que es un contraste del otro. ¿Hay una síntesis o qué síntesis podés hacer? Creo que estamos mejor, sin duda. Imagínate que antes no votábamos y y éramos incapaces, obviamente. Que falta muchísimo. A veces, estas son de las pocas veces, creo que la ley va un poquitito por delante que la cultura. Que los derechos están escritos, tenemos igualdad, pero cuando vas a ver en la realidad la foto, no se ve
esa igualdad de oportunidades. Yo creo mucho en el mérito y creo que mucho mérito de las mujeres pasa desapercibido. De hecho, hay un estudio que se hizo con la Filarmónica de Estados Unidos que tenía una participación del 5% de mujeres y pasaron a audicionar con una cortina negra, ¿no? Y tenemos que pensar que el jurado que está evaluando la música, le importa la música, ¿qué le importa quién está tocando el violín, el trampón, ¿no? Pero así todo, con esa cortina, estos especialistas en música hizo que la participación de mujeres subiera del 5 al 35%. Entonces, lecciones, todo el talento que nos estamos perdiendo, que todos tenemos sesgos, aunque seas el especialista, y la más importante para mí es todos los no que las mujeres recibimos aún teniendo mérito suficiente. Porque ese 30% que antes era rechazada, se sentía preparada para la labor, se sentía con suficiente talento para participar, su profesor le dijo que estaba listo, ella también, y sin embargo no entró. Entonces nosotras tenemos más no estás preparada, no estás lista, corrección, etcétera, aún teniendo el mérito suficiente para tener un sí. ¿Cuál pensás que ¿cuál pensás que tiene que ser el camino? Porque, digamos, decís, bueno, este es un ejemplo que pasó en un caso puntual con la Filarmónica, pero en general para que eso vaya cambiando. Tiene que ver con una cuestión de cultura, de ir internalizándolo a nivel familiar, con leyes. ¿Por dónde pensás que va principalmente el camino? Todo suma, ¿no? Pero yo creo que las mujeres y sobre todo las chicas más jóvenes están muy entusiasmadas con este nuevo rol protagónico y pionero. Tiene el atractivo de ser pioneras en muchas cosas y eso siempre tiene, ¿no?, como un atractivo muy especial. Creo que falta resolver el lado de los varones. Si vos vas a una librería o buscas cualquier contenido en redes sociales para mujeres que quieran empoderarse, vas a encontrar un montón. Para varones es más difícil. Y también, como me decía un amigo más grande, a mí me educaron con que lo noble para un hombre es abrir la puerta, es sostener a una mujer, es no preocuparla con temas económicos. Y ahora soy un machirulo, no entiendo nada. ¿Qué es ser? Claro, ¿cómo rompes con todo eso, no? Claro, ¿qué es ser un buen hombre? ¿Qué es ser, ¿no?, de buena madera? ¿Cuál es mi rol? Y creo que falta elaborarlo. Es muy nuevo todavía. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? Digo, a las chicas que ahora son adolescentes. Mira, doy muchas charlas para adolescentes porque me encanta y muchas las veces las veo desde un planteo de derechos totalmente educadas en eso y están, pero cuando hablamos de plata tambalea siempre todo, ¿no? Porque cuando le digo, cuando hacen las previas, ¿quién lleva el alcohol? O no el alcohol, con la bebida que sea, ¿no? A la edad que tuviera. Está bien, se entendió. Se entendió. Sí. Y siguen siendo los hombres. Siguen siendo los varones, que ahí son todos mantenidos, nadie tiene un peso propio. Claro, los padres son los que como un rol de proveedor que es independientemente de la condición Claro, pero económica. cuando las chicas dicen, que viva, o yo entro al boliche y no pago porque me cuelo porque soy linda, le digo, ¿cómo crees que esto se refleja cuando haya una compra-venta de una empresa? Y todo tu igualdad, ¿dónde queda? Va para el tacho ahí. Va para el tacho. Sí, claro. Y a tus hermanos les estás dando este mensaje y a tus novios o lo que sea, a tus compañeros de generación, están tomando este mensaje. Y entonces el contraargumento. Pero nosotras gastamos más en ropa y maquillaje porque tenés ganas. Porque tenés ganas. Nadie te obliga. No, Vos entiendo podrías perfecto, digo, pero también yendo al caso, y entiendo perfectamente hacia dónde vas, no el hombre no recibe el mismo bombardeo, ¿no? Como Totalmente. de las mujeres. Y nosotras, es verdad que lo primero que también se nos marca, vos hablaste de la belleza y es muy bueno utilizarla, digo, de forma positiva siempre y cuando la tengas, pero no quedarte solo con eso. Al hombre no se le hace tanto hincapié en eso, ¿no? Ni hablar. Menos me imagino en el mundo de las finanzas. No se le hace hincapié, tener una buena presencia a todo suma y eso se sabe. Ahora, vos podés estar muy bien, ¿no? Porque las chicas mismas me decían, el varón con 5 remeras ya está. Vos también. Si no son 5, serán 6, pero no necesito 7, no sé, pero no necesitas 34 y la de la última moda. Es muy bueno que lo digas, porque la creencia limitante que tenemos es Totalmente. esa, la de creer que sí, que necesitamos más. Exacto. Y además, ¿qué tipo de varón estás buscando? ¿El que valora que tengas una colección interminable o al que obviamente le gusta igual que a vos verlo y que huela rico, pero que no pasa por ahí?
Porque también si vos querés ser una Kardashian y estás complicada, le vas a tener que invertir un montón de plata y tiempo a algo que crees que no vale. Entonces entras en un conflicto del que no es fácil salir. Varias cosas. Por un lado, con esto que decís, creo que hay muchos hombres o chicos jóvenes que no se dan cuenta si tenés 20 remeras o 5, que tal vez ni le prestan atención a eso, pero muchas veces las chicas o las mujeres lo hacemos o lo hacíamos cuando éramos más jóvenes porque queda mal, como que siempre tengo la misma ropa o no tengo lo de moda. Totalmente. Entonces, también creo que es cambiar la cabeza nuestra en general y... lo otro se me fue, así que... Bueno, pero eso es porque las mujeres que se visten para las mujeres. Claro. Porque ¿quién se va a dar cuenta si esa remera mujer, la repetiste? totalmente. No, no. Mujer. Pero Vos le también es una preguntás a cuestión- uno cómo está vestida la novia y te dice blanco, sábana, ni idea, no tiene idea ni el color. Imagínate si se va a dar cuenta el modelo. Lo que pasa es que también hay que romper con eso, Y que bueno. nos han hecho a las mujeres competir entre nosotras. Totalmente, totalmente, y lo tenemos en la historia porque la más linda y competís por la belleza, ¿no? El espejito, ¿quién es la más linda del reino? Está muy metido. Totalmente. Y eso nos hace competir, porque entonces la reina mala quiere matar a la linda, cuando podrían ser aliadas. Si es reina, Totalmente. ¿qué más quiere? No, pero repensemos esta historia. Ya es reina, ¿qué le importa ser linda o no linda? Pero no, está igual perseguida porque hay una más linda que ella. Bueno. Me acordé lo otro que te iba a decir, que también esto de gastar en ropa y en maquillaje y en la peluquería y todo es carísimo y son un montón de gastos que por ahí los chicos no tienen, que cuando una empieza a cobrar por ahí sus primeros sueldos, ¿qué hace? Va corriendo a comprarse la ropa y el maquillaje y decir, ay, voy a tarjetear porque quiero esta crema y ahora esta. Y tal vez mientras nosotras estamos gastando en eso, porque fuimos educadas así o no sé, los chicos capaz están aprendiendo a ahorrar o bueno, voy a invertir. Recién lo teníamos a Ramiro Marra y yo me acuerdo que miraba los vivos de Instagram y todos los que comentaban eran chicos jóvenes y no veía chicas. Bueno, te voy a decir la otra diferencia que a mí me asusta muchísimo. Y es que si vos agarrás chicas de 8, 9, 10 años, primero se están comprando todo el maquillaje como nunca en la vida. Empieza con el skincare, no sé, a los 8 Eso años. a mí un es absurdo. totalmente, Sí, Elena, que eso ya Con lo tienen cual- problemas. Sí, sí, sí. Hay muchas chicas yendo a los dermatólogos porque tienen problemas de piel por tanto skincare. Pero que hay hacen. porque- Pero Quería perdón, 8 o 9 años, ahí hay claramente una cuestión de los padres. También. O sea, no puede ser. Pero, ¿y qué consumen en redes sociales? Consumen cómo ponerse el coso, ¿no? La cara, consumen muñequitos, consumen arcoíris, consumen unicornios. ¿Y qué están consumiendo sus pares? Están consumiendo juegos que les enseñan a jugar con otros, ni idea, XX que no conocen, tienen que hacer estrategia, aprender cómo negociar con el otro, cómo aprender a confiar o desconfiar, armar equipo, desarmar, equivocarse, invertir, tener máquinas que les hace tener más créditos, equivocarse y volver a empezar. Es el futuro del trabajo. Entonces, mientras estos chicos de 9, 10, 11 años están rapidísimamente aprendiendo todas estas habilidades maravillosas, nosotras o las chicas están en otro canal. Y a mí me asusta porque no veo una proyección favorable a futuro en ese sentido. Y se quedan afuera. ¿Cuántas son? Tengo mi hijo de 14, de 15, perdón, juega bastante. Y le digo, ¿hay mujeres? Sí. ¿Cuántas? Una cada 50. Y yo me quiero matar. Porque digo, ¿cuántas chicas se están perdiendo de aprender estas habilidades que no están en el colegio y que creo, sin lugar a duda, que es por donde va a ir el mundo del trabajo futuro? Sí, y después muchas quieren ser creadoras de contenido y youtubers y bueno, nada, como que se contentan con eso, ¿no? Como sin aspirar a otra cosa. Bueno, y esto, a ver, finalmente nos lleva, si hacemos unos años más adelante, a los potenciales problemas dentro del matrimonio, ¿no? Y cómo ese desbalance de poder empieza a hacerse presente y cómo se maneja, y cuando llegan los divorcios, el lugar de enorme vulnerabilidad en el que entran las mujeres por falta de herramientas, de información y de estar educadas en estos temas. Pero ahí, mira, Elena, te hago una pregunta. ¿Está preparado el hombre actual para poder
justamente estar con una mujer empoderada y digo fuerte y que financieramente a veces hasta gane más que él? Yo creo que sí, requiere de un hombre con mucha autoestima. Ok. Y también un trabajo empático de los dos. Creo que la sociedad quizás todavía le falta para naturalizarlo. Y entonces tenés que ser muy buen equipo de dos contra el mundo en este sentido, ¿no? De poder acompañarse juntos cuando el medio les juegue en contra o juzgue en ese sentido. Es un tema, la verdad, porque Es toca un mucho temor. la parte como viril y esta cosa de que ella gana más que yo también destruye bastante, ¿no? A veces las parejas. Sí, es más difícil navegarlo. Sobre todo, no, Sí. quizás entre ellos dos lo tienen súper claro. Es con el medio. Con el afuera. Con el afuera. Con el afuera y las opiniones. Sí. Elena, en relación a esto que estaban mencionando, sé que estás trabajando en algo relacionado a esto, al apoyo, al acompañamiento, al asesoramiento de mujeres que están en esta situación, ¿no? Que llegan a la instancia de poder ir a una separación, un divorcio, y se encuentran con esto donde se dan vuelta y por ahí no se ocuparon de nada en relación a lo financiero y empiezan a tener muchos problemas. Exactamente. Bueno, estoy trabajando en un proyecto que hoy acá en Emprendedores Argentina decidí que lo quería anunciar y contar. Y es que en todos estos años he tenido muchas mujeres que ya saben o prevén que se van a divorciar o porque ellas lo decidieron y va a pasar en unos años o porque la ven venir o etcétera, y están muertas de susto, de miedo, no saben para dónde largar. Son muchos temas en simultáneo, están muy abrumadas y asustadas y les falta una preparación para cuando llegue ese momento, ¿no? Y tomar decisiones que te van a impactar en el resto de tu vida, tomada por una emocionalidad o hacerla con táctica, estrategia y cabeza en función a tus prioridades y tus objetivos es un antes y un después. Entonces estoy empezando este proyecto que se llama Tu Divorce Planner, en vez de Wedding Planner, bueno, Tu Mirá qué Divorce espectacular. Planner, para ayudar a mujeres, que es lo que yo me dedico, a estar preparadas para llevar adelante ese proceso que en general es largo y es doloroso, de una manera empática, de una manera racional, sin expectativas locas, ¿no? Y teniendo cuidado de no caer en los típicos errores, en estos casos de las mujeres, que de vuelta, el divorcio es uno y lo que firmes queda para siempre. Hoy venía pensando, hasta el matrimonio se puede terminar fácilmente. Un acuerdo de divorcio no se termina, no vuelve para atrás, salvo que te vuelvas a casar con la misma persona, pero si no, tiene impacto en el resto de tu vida. Entonces, lo que decidas ahí y cómo lo manejes, tiene que estar bien hecho. Bueno, creo que también muchas mujeres de mi generación ya vamos como siendo más conscientes en eso, porque también de la generación de nuestras madres, muchas la han pasado mal y les ha pasado esto de separarse y no tener que hacer o no tener su propio dinero. Pero bueno, también algo que yo pienso y que me impacta es pensar que las mujeres de mi generación, en muchas familias, somos las primeras mujeres que vivimos solas antes de vivir en pareja. Totalmente. O sea, todo esto es muy nuevo. Una a veces no lo ve porque ya es de esta generación, pero por lo general las mujeres antes se iban de la casa de los padres a la del marido y nosotras somos las primeras que por ahí antes de casarnos o de estar en pareja ya vivimos solas, tuvimos nuestra propia economía. Entonces creo que ya salimos desde otro lugar, ¿no? Sí, lo que a veces pasa es que se empieza así, esa es la línea de largada, pero después tienen un hijo, después el segundo, y muchas mujeres dejan de trabajar total o parcialmente en ese periodo para dedicarse, porque alguien tiene que cuidar a los chicos. Y el costo del cuidado de tener una persona que los cuide es muy similar a la entrada económica que tiene la madre. Entonces, muchas veces, de vuelta total o parcialmente, deja de trabajar y se dedica a los chicos. Y ahí es donde ese equilibrio que había inicial se rompe. Muchas veces es el hombre el que, aún habiendo aporte de la mujer, gestiona el patrimonio de la familia, y cuando vienen las preguntas de parte de ella, ¿qué pasa? ¿No confías en mí? Entonces es un tema del que no me toco. A la mujer le agarra complejo porque ella estaba acostumbrada a que con su plata hacía sus cosas. Exactamente. Y de repente ya no tiene su plata. Lo que en su cabeza es su plata. Entonces el hombre es el que toma las decisiones grandes, patrimoniales, y la mujer, si quiere un gasto mediano a grande, tiene que pedir permiso o preguntar, digamos, no va y lo compra sola.
Elena, para ir terminando, nos encantaría desde Emprendedores Argentinos saber cuál es el legado que te gustaría dejar en el camino de la igualdad económica de género. Qué bueno. En la igualdad económica me gustaría que haya información más abierta. Creo que eso sería un progreso enorme, ¿no? Más transparencia económica en las parejas, sin importar quién aporta qué. Compartir las claves de las cuentas bancarias, saber dónde están los títulos de propiedad, conocer todos los contratos que firma uno u otro, entender si hay solidaridad económica o no en ese vínculo, tener más transparencia y darle la relevancia que tiene. A veces, como pensamos que es una relación romántica o de amor, creemos que lo económico es accesorio y no tiene peso, pero mi diagnóstico es que muchas veces lo que pasa en la economía de esa pareja es realmente lo que está pasando en el vínculo. Lo refleja muy bien. Si ahí tenés un lío, probablemente haya líos en otros lados. Sí. Como una señal para tratar de... Mirá que si te oculta las cuentas del banco, probablemente te oculte otra cosa. Y no sé si te oculta otras cosas, pero hay algo ahí, refleja muy bien la relación de poder y ese vínculo cómo es. Ahora, como todo, ¿no? Cuando es abierto y nos mostramos, también aparecen las vulnerabilidades y que uno está gastando más de lo que dice, que, no sé, desde tener de vuelta gastos ocultos o que tiene miedo del otro que vaya a gastar y entonces no le dice toda la verdad. Bueno, entonces decime las cosas y tengamos un diálogo y comunicación. Totalmente. Con lo bueno y con lo malo. Elena, te agradecemos enormemente por haber pasado por Emprendedores Argentinos. Te digo que acá hay muchos hombres, pero María y yo estamos chochas, ¿no, Mary? Sí, sí. No, y nombremos todos Ustedes también, pero nosotras ahora somos prioridad. No, mentira. Nombremos todos los libros que Por supuesto trajo, que que están buenísimos. Acá yo tengo Soy dueña de mi vida y Saltar por nosotras. Yo tengo Dueña de tu dinero para ordenar tus finanzas y asumir el control de tu vida. Y yo tengo El viaje de la heroína, que es el último. Es el último, así que bueno, todos estos tienen un montón de información que creo que es muy valiosa para todas las mujeres, en cualquier edad, en cualquier momento de la vida, ¿no? Hoy a la noche me voy a dormir leyendo los libros de Elena. ¿Qué necesito? Gracias, Elena. Muchas Muchísimas gracias a gracias. ustedes. Gracias.